Decíamos, hoy no hubo largas filas, no hubo dobles filas en las inmediaciones de las escuelas, no hubo papás, mamás corriendo de la mano con sus hijos e hijas para llegar a tiempo a los colegios, no hubo tráfico, un transporte público abarrotado, pero sí hubo un reinicio de clases. Hoy comenzó el ciclo escolar 2020-2021 y fue a la distancia, fue a través de la televisión. Sergio Sarmiento, ¿cómo estás, Sergio? Manuel, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Ana Laura Magalón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches, pues inédito, y hay, por supuesto, pues toda una curva de aprendizaje que tendremos que ir aprendiendo, papás, mamás, alumnos, profesores. Sergio, ¿cómo ves el inicio de este ciclo escolar? Bueno, en primer lugar, lo que estuve viendo programas hoy, sí. Sabía yo que íbamos a tocar el tema, muy desiguales en calidad. La televisión va a poder ser un apoyo y va a ayudar a algunos, y hay algunos niños que van a tener de hecho hasta mejor desempeño, eso es lo que me dicen los especialistas en esta materia. Muchos otros niños van a perder el tiempo y van a perder pues los siguientes meses, el tiempo que dure esto. Los programas en sí muy desiguales. Estuve verificando, por ejemplo, un programa de quinto de primaria con un maestro que difícilmente podía hablar bien, se ve que estaba leyendo algo, no podía leer. Varios de los programas son extranjeros, son programas españoles o programas argentinos que ni siquiera están adaptados, que utilizan terminologías muy distintas. Pero por otra parte, entiendo que la SEP no se haya atrevido a empezar clases en un momento en que pues acabamos de dejar atrás el escenario más catastrófico que se había pensado apenas el pasado mes de junio, y que ya tenemos más de 60,000 muertos. No hay certeza acerca de qué tan peligroso es tener las escuelas abiertas. Suecia nunca las cerró, Dinamarca las abrió relativamente pronto, el 15 de abril. Algunos países han cerrado, otros no han cerrado. Los Países Bajos las abrieron las escuelas casi de inmediato, y los resultados son distintos. Entiendo la precaución, pero entiendo también que esta educación por televisión no va a ser para cualquiera. No va a ser para cualquiera, Ana. ¿Cómo la ves? Pues era inevitable, digamos. O sea, no está fácil decir que se va con esta cantidad de población y en este nivel de contagios y tal, abrir las escuelas se me hace complicado. Me parece que el que no abran nos recuerda qué importantes son, ¿no? Qué importantes son para estructurar nuestra vida social, qué importantes son para que las mamás puedan ingresar verdaderamente al mercado laboral, qué importantes son para nuestros hijos y no solamente por aprender, sino por la capacidad de sociabilizar, por los contactos entre personas. O sea, a mí lo que me impresiona es que el vacío de la escuela lo que hace ver a todos es la importancia de la escuela y cuánto lo damos por que ahí está y siempre ha estado hasta que no está. Ahora, creo que hay una ventana, bueno, yo porque doy clases, hay un desafío enorme en enseñar a larga distancia, pero el desafío más importante es que te puede permitir volver a reinventar tu clase. Te puedes volver a cuestionar si lo que estás enseñando es lo que se tiene que enseñar, si lo tendrías que enseñar de esta manera, si cuál es un texto que sea más fácil de seguir. O sea, si hay una ventana de oportunidad para aprender cosas, inclusive cómo replantearnos los temas, cuáles son las cosas importantes, cuáles no. Y ojalá sirva para eso, que el ejercicio sea un ejercicio para los docentes de poder replantear pues los temarios, la relevancia, las lecturas. Obvio que con el tamaño de la SEP y el tamaño del servicio que puede proporcionar la SEP, pues esto será más puntual, pero entre la bola de programas que hay, quizá hay algunos que digas, qué bien, estuvo súper bien, esto se aprendió mejor de esta manera. Creo que es la única manera de verle algo como positivo a esta crisis de no hay escuela, digamos, no hay escuela para los niños. Lourdes. Yo lo veo muy cuesta arriba, ¿no? Está dificilísimo y creo que desde que empezamos en estas clases en línea, desde el ciclo pasado, yo decía, estamos empezando a saber conjugar todos el verbo frustrar. Yo me frustro, tú te frustras, él se frustra, todos nos frustramos. O sea, los niños que son sobre todo de primaria, les cuesta mucho trabajo estar sentados enfrente de una tableta
o en kinder, no, preprimaria, por ahí te metían enfrente de una tableta Zoom. O sea, es muy difícil. Las mamás no están acostumbradas, no son maestras, las mamás son mamás. Entonces también cuando les estás tratando de enseñar o que ellos aprendan ciertas cosas, pues sí era un poco difícil. Las maestras también se deben de frustrar, de decir, los niños no me están haciendo el caso necesario. Entonces era el verbo frustrar en todas sus capacidades. Y de hecho, déjame decirte que se había dicho que 6 de cada 10 menores de edad de entre los 6 años y los 14, pero 6 de cada 10 estaban sufriendo violencia familiar. ¿Y qué es lo que pasaba? Que además han cambiado muchísimo los métodos o las maneras de enseñar a los niños. Hay ahora un método Singapur para estudiar matemáticas, y entonces llegan los niños, en mi caso, mi hija llega, mamá, ¿me enseñas a dividir esto? No, pues no sé, no tengo ni idea de cómo se hace esto. Entonces esto es muy difícil, pero además no nada más es ¿quiénes tienen acceso a tener televisión en su casa? ¿Cuántas televisiones tienes si tienes varios hijos? Porque entre varios hijos, pues cada uno tiene un grado diferente. Las tabletas es exactamente lo mismo, claro, ¿no? Y además las escuelas te ponen reglas y te dicen, el alumno debe de estar en silencio y debe de estar solo, pues a menos de que vivas en un castillo. Pues si tienes 3 o 4 hijos, el internet hay que ponerle más megas, porque si no, pues ya no funcionó. Sin duda, sin duda. A ver, varios ingredientes que ustedes ponen sobre la mesa, déjenme retomar algunos para abrir la discusión. A ver, ¿se necesitarán nuevas formas de enseñar? ¿Nuevas maneras de evaluar también? Necesitaremos nuevas dinámicas familiares, porque se recarga mucho esto, de pronto yo lo escucho y sí, con razón, en las mamás, pero ¿qué de los papás? Por supuesto que los papás se tienen que involucrar, porque los papás son tan productivos unos como otros. Los papás se desenganchan, sí, eso es un problema cultural que tenemos. Son las mamás que, además de que tienen que ir al supermercado o al mercado, que tienen que hacer la comida, que tienen que trabajar, que tienen que vender lo que sea para sobrevivir, además tienen que ser maestras de apoyo. Y hay que separar aquí dos cosas que son dos mundos completamente distintos. El mundo del que está hablando Lourdes Mendoza es el mundo de las escuelas privadas, con finalmente una tableta o con una computadora en el que tienes una interactividad, y eso es completamente distinto de los niños de escuelas públicas que van a utilizar o que están empezando a utilizar la televisión, en donde hay... En donde es parejo, digamos, el sí, contenido, lo mismo en los Altos de Chiapas que claro, en la Costa de Guerrero. Pero no interactúas, además, no tienes, si no entendiste lo que te dijo el maestro, si el maestro dijo, che querido, pero es que esto no es así, estos son unos corrugados, y resulta que no sabes, o que te dicen, es que esta es una furgoneta, y tú nunca has escuchado el término furgoneta, ¿a quién le preguntas? No tienes a quién preguntarle. Yo, es curioso, la única vez que ocupé un cargo en una administración pública fue en 1976 y 1977 en la Secretaría de Educación Pública, en la Coordinación de Educación Abierta, con el maestro Enrique González Casanova, que era además un gran creyente en la educación abierta. Yo había estudiado en Inglaterra como estudiante externo. ¿Qué aprendí en esa coordinación? ¿Qué aprendí como estudiante? Funciona bien para alumnos de bachillerato, funciona para alumnos universitarios, y por supuesto los de doctorado pues, o los de maestría no tienen ningún problema. Secundaria, complicado. Primaria, muy difícil. Preescolar, imposible. Esa es. Pero es que ese es parte de los retos, ¿no? Y de cómo lo vuelves digerible y cercano para el alumno. Me queda claro que con estos contenidos, no porque también son contenidos, no quiero decir que se realizan sobre las rodillas, pero sí. No, pero sí improvisaron, compraron, no hubo, quizás no había tiempo, lo sabían desde hace tiempo, pero no empezaron a producir, sino que empezaron a comprar o a producir. Creo que están en esas apenas. Pues están, lo que yo he escuchado es que están todavía tratando de dar contratos para la producción. Pero es que sabes que además, déjame decir, además, no sé si han escuchado que el 40% de las escuelas privadas, ojo, escuelas privadas es un universo como el arco iris, muy grande, ¿no? Sí. O sea, es enorme, es muy diverso, o sea, no son las más ricas, o sea, es todo un universo enorme. Entonces, eso es un problema. A lo mejor una casa, ¿no?, de una familia de clase media del segmento más bajo, que están en riesgo de, o que están cerrando quebradas. El 40% de ellas están quebradas. Entonces, esos niños se van a ir a una escuela pública. Y entonces, y es lo mismo. Entonces, vas a una escuela pública, ¿cuántas teles tienes en tu casa? O si estás en la sierra de Oaxaca, ¿hay teles ahí? O no tienes. Una señora me habló hoy desesperada y me dice, es que yo nunca les
compré una televisión a mis hijos, tenía un negocio, el negocio quebró, tuvo que meter a sus hijos en una escuela pública y me dice, no sé qué hacer, pero no tengo televisión. Usábamos computadoras y resulta que no les sirven, pero necesito una televisión. Y a mí me parece que tenemos que aprender a corregir muy rápido lo que no funciona, que eso es lo que haces como docente, digamos. Muy rápido te das cuenta que a distancia tus alumnos se distraen, que no. Lo que a mí me da miedo es que no esté funcionando y no tengamos capacidad de corrección. Porque yo sí veo a las mamás súper agobiadas de que sus hijos no están aprendiendo. Los hijos Agobiadas se sentirán y angustiadas. Sí, es una angustia, esta cosa como si el futuro de sus hijos está en juego con un programa que no está puesto a prueba, que no sabemos si funciona. Entonces yo lo único que pediría es probemos como ensayo y error, caray. Si no sale lo de inventemos otra cosa, pero sería muy cruel dejar a niños todo el año, a las mamás súper angustiadas con algo que no funciona. Entonces yo quedarnos creo que inmóviles no es la mejor y que opción. tenga Con que escuelas resultar cerradas y sin la clases a tele, pues distancia. quizá no resulte por lo menos para los chicos. A mí me parece durísimo una niña de 8, 9 años pegada a la tele todo el día. Me parece complicado, nada más. De 4 o 5 años, Sí, imagínate. Sí, en preescolar así los ponen, de 4 o 5 años, pues es imposible. ¿Y qué nos dice la UNICEF? Que los años escolares más importantes son esos, los preescolares. Y ¿sabes qué es lo peor además? Que también te dicen, ¿no? Los expertos en cuestiones médicas que los niños no pueden estar tantos tiempos pegados en una computadora. Entonces, sí, la vida sí ha venido a ser un reto, o sea, sí, la ansiedad que se sienten en las casas es enorme. Las mamás tampoco sabemos ser mamás, pero ojo, 1 de cada 3 familias tiene como jefa de familia a la mamá. Entonces, ¿cómo le haces? ¿En dónde dejas a tus hijos? O sea, tú te sales a trabajar porque tampoco tenemos esta movilidad en la Secretaría del Trabajo. Tampoco dijeron, a ver, las mamás que tienen hijos y que no, pues ya no hubo, ¿no? No hay guarderías, no hay nada. Ibas a los mercados y estaba ahí la mamá poniendo una televisión y ahí estaba la niña tratando de aprender. Son en el mercado, sí. Son estampas de la realidad. Y es terrible. Es terrible lo que está sucediendo. Y si lo que tienes es un puesto de ambulantes, ¿dónde vas a poner la televisión? Y ¿sabes qué otro tema? A lo mejor hablando también, sí, de esa escuela pública, pero también esa escuela privada, y te digo, en este universo tan grande, los útiles. Todo lo que nos mandan a comprar de útiles, cuando los niños no van a ir a la tele. O sea, ¿por qué no reciclar? Porque eso también es una educación para los niños. Oye, en el cuaderno de mate del año pasado, si te sobró, pues ahí síguele. Hay que seguir escribiendo. No que nos hayan exigido comprar nuevos útiles. O sea, creo que es una enseñanza todavía muy grande para todos. Ahora, ¿no será que estamos en un escenario, digamos, de lo deseable lo posible? Porque, a ver, tener las escuelas abiertas no era opción, de acuerdo al gobierno federal. No. Yo pienso distinto. Bueno, quizá habría matices. No sabemos exactamente porque no conocemos lo suficiente este coronavirus. Se publicó, está creo que todavía en el The Economist de esta semana, o si no el de la semana pasada. Hay todo un ensayo sobre qué países están abriendo las escuelas, qué países no están abriendo las escuelas. El Reino Unido sí las está abriendo y tiene estudios médicos que dicen que las escuelas no son realmente fuentes de contagio. Dinamarca abrió sus escuelas el 15 de abril, las cerró nada más un mes, las abrió el 15 de abril y no se convirtieron en fuente de contagio. O sea, hay muchos ejemplos que sí funcionaron. Pero por otra parte, lo que decía el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, es que en lugares donde se reabrieron las escuelas hubo nuevos brotes. Yo no he visto esa evidencia científica, pero pues también entiendo el temor de un político de que le digan es que estás contagiando, no tanto a los niños, porque, a ver, no es cierto, como dice el presidente, que a los niños no les dé, sí les da. Tenemos 120 y tantas muertes de niños por COVID, solo que es mucho menos severa la enfermedad con los niños de lo que es con los adultos mayores. Pero una casa en Dinamarca, un hogar en Dinamarca, pues a lo mejor tiene 2 personas y un niño. Y en cambio un hogar en México tiene a los niños, varios niños, tiene la generación de los adultos, tiene a los abuelos y a los bisabuelos. Sí, entonces es mucho más peligroso. La realidad es muy distinta. Sí, yo creo que como tú dices, de lo que se podía, de lo deseable, pues esto es lo posible. Yo solamente pido
podamos reajustarlo, podamos irlo calibrando, usemos esto como una ventana de oportunidad. De que esto es lo que ya está ahí. Y tiene que funcionar. Y tampoco presionar demasiado a los niños, ¿no? A las niñas. En un momento en el que de por sí están presionados. Sí, a mí me parece que ya de por sí la pandemia es súper ruda para los niños. Sí, exacto. El no ver a tus amigos, el el contacto de lejos. O sea, para ellos ya le están pasando bastante mal. Y a los papás y a las mamás también, porque están con una economía y con un golpe en el bolsillo duro. Bueno, eso es importantísimo. Con la crisis económica que tenemos, además hay que pagar más luz y tienes que pagar más internet y tienes que ver lo de la televisión. O sea, es un tema bien difícil. Pero hay otra cosa bonita que yo encontré hoy en redes sociales y sí lo voy a poner porque no seamos tan negativos. Una abuelita que le dice a su nieta: qué bueno que vas a estudiar ahora matemáticas, porque yo no me acuerdo de nada, yo voy a estudiar contigo. Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. Eso sí. Para que vean que hay siempre alguna cosa bonita en el y yo estoy segura que van a pasar cosas buenas. Hay que verlas, también, ¿no? Hay que verlas. No, y que iremos mejorando, pues es un proceso de prueba, de ensayo y error. Y a final de cuentas... Y seamos compasivos con la situación, digamos. Es todo difícil. Pues hagámoslo lo más fácil que se pueda. También todos estos maestros que no están... Los maestros de escuelas públicas que no están trabajando en este momento y están viendo pues que es un maestro argentino en la televisión, un maestro español o un maestro pues que los representa a todos, que es el que está dando las clases, y ellos ya no tienen ese contacto con los niños. Para los maestros que tienen la vocación de enseñar, debe ser muy difícil. Durísimo. Sin duda, sin duda. Qué realidad está. Sí. Lourdes, gracias. Al contrario, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Siempre es un placer. Gracias. Llegamos todos a penitas, ¿verdad? Oye, por el cierre del cielo y el periférico. No, lo cerraron porque están hacen reparaciones, pero no te avisan porque pues para que tengas la vida más divertida en esta ciudad, ¿no? Pues sí. Gracias a los tres. Muchas gracias. A usted por vernos, gracias. Soy Manuel López San Martín. Se queda con Jorge Fernández y Viviana Belsazo en Todo Personal. Mañana desde muy tempranito el podcast de esta República MX. Acá nos encontramos mañana, noche de martes. Pásenla muy bien. Buenas noches. Salió bonito el programa.